Hoy es Domingo de Ramos y quisiera hablar por unos minutos sobre algunos de los eventos que ocurrieron en esos días antes de Domingo de Ramos. Y esta semana tenemos culto miércoles de oración y vamos a estar hablando más de los eventos de Semana Santa y Viernes Santo, por supuesto, de la crucifixión y el domingo la resurrección. Y quiero repasar algunas cosas que hizo Jesucristo, algunas historias quizás que son muy familiares a ustedes, a otras quizás han olvidado un poquito para refrescar nuestras mentes de algunas cosas que hizo y dijo el Señor Jesucristo. El primero es que Cristo sanó a una mujer encorvada, y eso encontramos en Lucas capítulo 13, versículos 10 al 13. Dice, enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Imagínense, esa mujer, 18 años con esa enfermedad, y Cristo la sana. Y además dice que Jesús estaba enseñando en la sinagoga, y tenemos que recordar que ahí estaban los fariseos y los saduceos, que eran los oficiales de los judíos, y ellos estaban muy celosos de Jesucristo por los milagros que él hizo, y especialmente porque él sanaba en el día de sábado, que ellos tenían como un día de reposo, y ellos pensaban que si Jesucristo sanaba un día sábado, él estaba trabajando en el día sábado cuando fue mandado a no trabajar. Y Jesucristo, para desafiarlos intencionalmente, sanaba en el día sábado para comprobar que es hijo de Dios, es Dios, y sí se puede hacer una buena obra en ese día. Pueden imaginar esa mujer cómo se sintió después de 18 años. Qué alivio, estando encorvada y ahora está parada derecho. Él habló muchas parábolas. Una de ellas es que él contó a sus discípulos: cuando te invitan a una fiesta, no tomes el asiento más importante, sino siéntate en el último lugar. Y en Lucas 14:10 dice, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Cristo se humillaba siendo el Hijo de Dios y Rey del universo. Y en la misma Semana Santa, Él lavó los pies de los discípulos, comprobando, dándoles el ejemplo de lo que es la humildad. Y nosotros también deberíamos de ser humildes y ocupar el último lugar, porque la Biblia dice que los postreros serán primeros y los primeros postreros. Otra historia que contó antes de Domingo de Ramos fue el hijo pródigo, y es muy interesante porque nosotros muchas veces predicamos sermones enteros sobre el hijo pródigo o sobre los milagros de Jesús, pero tenemos que recordar cuando uno lee la Biblia que Jesucristo predicaba muchos sermones en el mismo día. Muchas de sus parábolas él predicaba una detrás de otra. Y el hijo pródigo, sabemos la historia, que pidió la herencia de su padre y fue y desperdició el dinero viviendo de forma muy pecaminosa, y terminó alimentando a cerdos, un trabajo muy vergonzoso para un judío, y tenía tanta hambre que anhelaba llenarse de la comida de los cerdos. Y él dice que se dio cuenta que los jornaleros de su padre estaban mejores cuidados que él, y él determinó que iba a regresar a su padre y decirle que le haga como uno de sus jornaleros.
Y dice en Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora sabemos que el padre, tan gozoso de ver a su hijo, dijo: traedme la túnica nueva y maten el becerro engordado. Y él hizo una gran fiesta porque dijo: mi hijo que estaba perdido lo hallamos. Y Cristo, como nuestro buen pastor, sigue buscando y salvando a los perdidos. Y cuando nosotros desviamos de sus caminos, Él viene por nosotros. Y a los que no conocen a Jesús, Él siempre está ahí como ese padre del hijo pródigo, esperando tu arrepentimiento y tu llegada para recibir perdón y bendición de Él. Él habló mucho sobre su segunda venida antes del domingo de Ramos, y aquí nada más una porción en Lucas 17, 26 al 27, y él dijo: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Cristo vino una vez como el manso Hijo de Dios, Cordero de Dios, pero Él va a volver en poder. Y ahora hay tiempo, hay oportunidad para cualquier persona arrepentirse de sus pecados y recibir Cristo en el corazón. Pero en los días de Noé, muchas personas ignoraban las predicaciones de Noé. Seguían viviendo la vida normal, casándose, dando en casamiento. Me imagino quizás algunas mujeres estaban planeando sus bodas y tenía todo en orden, y de repente vino el diluvio y fue demasiado tarde. Él enseñaba muchas parábolas. Por ejemplo, el rico y Lázaro, cuando él dijo que hubo un rico que vivía en lujos y un mendigo Lázaro que fue a pedir limosna de él y no le dio, y hasta los perros trataron mejor a Lázaro que el rico. Y el rico falleció y levantó sus ojos estando en tormentas en el infierno. Y él dijo: Abraham vio a Lázaro ahí con Abraham al otro lado en el paraíso, y él dijo: Padre Abraham, dile a Lázaro que se mojara su dedo en el agua y ponga en mi boca, porque estoy siendo atormentado por estas llamas. Y él no pudo. Abraham le dijo: nosotros no podemos cruzar ni a ese lado, tú a nuestro lado. Y él dijo: entonces manda a alguien para advertir a mis hermanos. Y Moisés dijo: tienen la palabra de Dios, la ley y los profetas. Si no creen a ellos, aunque uno resucitara de los muertos, no lo creerán. Y es cierto, porque Cristo está resucitado de los muertos y muchas personas no creen. Hoy el ateísmo ha crecido tremendamente en este mundo, y aún entre los cristianos muchas veces hay una actitud tibia hacia el evangelio. Nosotros tenemos poco tiempo aquí en esta tierra y tenemos que aprovechar. Ahora es tiempo de ser salvo, ahora antes que es demasiado tarde. Además, él habló en Mateo 19 del matrimonio, el divorcio, de la santidad del matrimonio. Él trajo niños, dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Él contó la parábola de la viña, que un hombre que tenía una viña y la había prestado a unos jornaleros y mataron a sus siervos, y él decidió mandar a su hijo pensando que respetarían a su hijo, pero lo mataron tratando de apoderarse de la viña. Y Jesús dijo: el amo, el dueño de la viña vendrá
en su ira a destruirlos. Y él hablando de que un día el Padre va a tener un juicio. Cristo va a volver en Armagedón y él va a venir esta vez como el león de Judá, viniendo a juzgar con ojos de fuego, no como el manso Cordero de Dios. Él predijo su muerte y no fue la primera vez. Muchas veces dijo que destruyen este templo en 3 días, lo edificaré, y su resurrección. Después fue a Jericó, donde sanó a un ciego llamado Bartimeo. Él contó la parábola de los talentos que Dios, que el rey había repartido talentos en diferentes cantidades a los siervos. Algunos ganaron más talentos, otros escondió su talento en la tierra y Dios lo juzgó por eso y dijo que hubieras dado tu talento a los banqueros a ganar intereses. ¿Qué es la enseñanza? Que nosotros tenemos que invertir nuestras vidas en el reino de Dios. Dios nos ha dado todos talentos y esos talentos son para que los utilicemos para la honra y gloria del Señor. Y después Jesucristo vio a uno llamado Zaqueo, uno que era corto o bajo de estatura, podemos decir que era el Chapo, ¿verdad? Y ese Zaqueo, que era un pecador, un publicano, cobrador de impuestos, y era un rico. Sin embargo, Jesucristo tuvo misericordia de él y criticaban a Jesús por comer con los publicanos y los pecadores. Pero eso nos recuerda que Cristo es amigo de los pecadores. Ahora llega a Betania. Y Betania es donde vivía María y Marta, y donde él hizo un gran milagro que resucitó a Lázaro de la muerte. Muchas personas vieron y testificaron de ese milagro y más aún se enojaron contra él por hacer tal cosa. Y la gente y Jerusalén estaba llena porque era preparación para la Pascua y la gente hablando, murmurándose, y había mucha conmoción de Jesucristo, que levantó a un muerto, Lázaro. Y dice que entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Sabemos que Judas dijo: ¿para qué están desperdiciando esto? Pudiera haberlo vendido y darlo a los pobres. Jesús dijo: dejad, porque para mi muerte lo ha hecho. Y lo que ella hizo siempre será recordado. Una devoción para Jesucristo. Y nos recuerda cómo debe ser nuestro corazón hacia Jesús. No debería ser nada entre nosotros y Jesucristo. María amaba a Jesús. Ella escogió la mejor parte. En una ocasión Jesús dijo. Y después Jerusalén lleno, preparándose para la Pascua, y viene la entrada triunfal, y se lee en los otros evangelios también, pero voy a leer en Juan capítulo 12, versículo 12. Todo el mundo en Jerusalén, un alboroto, una conmoción. El Jesucristo viene. Muchos decían que era el Mesías que esperaban por años y años. La Biblia había profetizado de él, y de repente oyen que viene Jesucristo. Viene el Mesías. Viene aquel que resucitó a Lázaro, aquel que sanó a la mujer, aquel que dio vista a los ojos de Bartimeo. Y dice Juan capítulo 12, versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana. Hosana quiere decir salve ahora.
bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y esto, en otras palabras, estaban diciendo que ese rey, el Mesías, el ungido, que venía a reinar en el lugar de David, su padre. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. En el Evangelio según Marcos y en Mateo también, Jesucristo dio instrucciones a los discípulos cuando iba por el asno, y si alguien decía: ¿para qué lo llevas?, que dijera: el Señor lo necesita. Y hermanos, un asno es un animal de carga. Él está llevando a Jesucristo, está cargándolo. Es un honor servir a Dios, ¿no es así? Un honor, un privilegio. Y Jesucristo viene montado sobre un pollino de asna y dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas. Estaban escritas acerca de él y de que las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. En otro evangelio, cuando estaban clamando los niños y diciendo Hosana, los fariseos le dijeron: ¿no oyes lo que te están diciendo? Cállalos. Es blasfemia. Jesús dijo: si ellos callan, las rocas, las piedras hablarán. Hermanos, las piedras alabarán a Jesucristo si nosotros no queremos. Es un privilegio alabar al Señor. Es un privilegio servirle al Señor. Es un privilegio, podemos decir, ser un asna por Cristo. Animal de carga. Un asno humilde sirvió a nuestro Señor. Un burro. Hermanos, ¿ustedes conocen otra historia de un burro en la Biblia que habló? ¿Se acuerdan? Un profeta que le llamaban el profeta loco, Balaam. Y un rey le había contratado a maldecir a Israel. Y Balaam subió sobre su burro y él iba para maldecir a Israel. Y un ángel se puso en medio y el asna lo pudo ver, pero Balaam no lo vio. Y el burro iba arrimándose a la pared, golpeando a Balaam, y Balaam comenzaba a pegar y pegar y pegar al animal, y de repente Dios abrió la boca del animal y el asna le habló y dijo: tantos años te he servido, ¿y para qué me pegas? Y de repente fueron abiertos los ojos de Jesucristo, de Balaam, y vio al ángel de Jesucristo, al ángel de Dios, ahí con su espada, listo de matarle. Si un animal de carga sirvió a nuestro Señor, ¿lo harás tú? El asna representa el siervo humilde que está dispuesto a negarse cada día a sí mismo y tomar su cruz y seguirle. El servidor del Señor tiene que conocer la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo escribió a Timoteo: procura con diligencia. Imagínense, con diligencia, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y tenemos que conocer esta palabra porque es viva y eficaz
más y más cortante que una espada de doble filo. Tenemos que aprender cómo usar la palabra de Dios, nuestra arma ofensiva, y usar la palabra para predicar a los perdidos. Pablo le escribió a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, tenemos que predicar la palabra, y dice en tiempo y fuera de tiempo. ¿Alguna vez has estado al lado de algunas personas y han comenzado a conversar y alguno ha dicho algo quizás sobre la religión o otra cosa, y has sentido en tu corazón oportunidad de compartir el evangelio? Si tú sientes eso, compártelo, sea que te sientes que lo quieres hacer o no. Porque es el Espíritu Santo. Dice, tenemos que predicar la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. No es siempre compartir el evangelio, es decir cosas bonitas. Tenemos que hablar también del pecado, del juicio y de la justicia. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, no venimos a la iglesia simplemente para oír. Venimos para exhortarnos, cantando los unos a los otros en salmos, himnos y cánticos espirituales, exhortándonos unos a otros, y más aún cuando ves que el día se acerca. Tú ves a alguien en la iglesia que se ve decaída, háblale, anímelo. Alguien que no conoces bien, hágase amigo con él o con ella. Nosotros venimos aquí para ministrar, y tienes un ministerio. Cumple con tu ministerio que Dios te ha dado. Es un corto tiempo, un poco de tiempo que queda. Y, por supuesto, alabar a Dios. Podemos levantar nuestras manos en oración. Y es interesante que en la Biblia, cuando muchas veces exhortan a la gente a orar, dice levantando manos santas. Y quizás ustedes han visto que los judíos orar y siempre tienen las manos así. Es el símbolo que están esperando recibir del Señor. Levantar las palmas ante Él para recibir sus bendiciones. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová, dice el Salmo 134:2. Levantarás tus manos a tu Salvador, bendito y amado. Alabar su santo nombre hoy. Hermanos, estamos al otro lado de la cruz. Nosotros entramos en Viernes Santo sabiendo perfectamente que Dios resucitó a Jesucristo. Por eso regocijamos. Ahí en la historia de Domingo de Ramos, en Juan capítulo 12, versículo 15, cita Juan Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora en inglés yo puse, el título de este sermón es Nuevos Asnos para Jesús. La idea es que nosotros seamos como el asno. Pero estuve hablando con un hermano del grupo americano en la mañana, y yo le estaba diciendo, ¿qué título puedo poner a este sermón? New Asses for Jesus. No suena bien, ¿verdad? Pero la palabra asno, ¿verdad? En inglés es ass. Y dice, learn from the ass. Que aprendamos del asno. El asno es humilde. El asno lleva la carga del Señor. El asno no se queja.
El asno está ahí para servir. Y hermanos, tenemos un poco de tiempo para servirle a Dios, nada más. Moisés oró en el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que apliquemos nuestros corazones a sabiduría. Lleva la carga del Señor. Seamos como el asno. Y la carga del Señor no es pesada. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo es la cosa que usan para juntar los dos bueyes cuando jalan el arado o la carreta. Y cuando Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, eso quiere decir caminamos con Él, que caminemos con Él. Yugo desigual es cuando uno camina más rápido que el otro. Jesucristo camina con nosotros y Él dijo, en otras palabras, déjame caminar contigo y camina conmigo a mi paso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Un día cuando ves a Jesucristo en persona, ¿cómo crees que lo vas a encontrar? Si has recibido a Jesús como tu Salvador, lo vas a ver como amigo. Y más conviene acercarnos ahora más a Él y no esperar a verlo y que parece que fuera extranjero. Pero cuando lo vemos, veremos que es manso y humilde. Él quiere hablar contigo. Él dijo, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriera, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Él quiere tener una relación íntima contigo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No es cierto que necesitamos descanso a nuestras almas? No digo a los cuerpos. Siempre vamos a tener que levantarnos, ir a trabajar, hacer todos los quehaceres que tenemos que hacer mañana y durante la semana. Pero el descanso verdadero es el descanso espiritual, el descanso del alma. La paz, la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento. Y Él dijo, porque mi yugo es fácil. En otras palabras, es fácil caminar conmigo. Muchas personas complican el evangelio demasiado. Lo hacen muy difícil. Yo me acuerdo que yo iba a una iglesia una vez y cada domingo nos decían todas las cosas que no podíamos hacer. Entonces yo era muy malo en aquel entonces, el nuevo cristiano. Y yo le dije al pastor de jóvenes, dígame mejor lo que puedo hacer, porque la lista de lo que no puedo hacer es demasiado grande para recordar. Complicamos el evangelio demasiado. ¿Qué es lo único que agregamos a nuestra salvación? Nuestro pecado. Lo único que agregamos a nuestra salvación es nuestro pecado. Por gracia soy salvo, gracias al favor inmerecido de Dios. Por medio de la fe, simplemente creer, no es de vosotros, no es algo que nosotros merecemos ni hacemos. Es don de Dios, no de obras, para que nadie se gloríe. El yugo de Jesús es fácil. Eso no quiere decir que podemos vivir como nos dé la gana. Por supuesto, hay normas para el cristiano vivir y están en la palabra de Dios. Y lo más que permitimos que el Espíritu Santo crezca en nosotros, lo más que naturalmente fluirá de nosotros el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo el fruto del Espíritu. Y ligera mi carga. Pero todavía es una carga. Te negarás a ti mismo diariamente. Llevarás tu cruz. No es la misma cruz que cargó Jesús. Él cargó nuestros pecados. Nadie más tiene que hacer eso. Pero sí hay una cruz. Hay un sacrificio para el verdadero santo en Cristo. ¿Estás dispuesto a ser un asno por Cristo?
El asno de Balaam dijo, tantos años te he servido a Balaam. Tantos años te he servido, ¿y para qué? ¿Para qué me maltratas ahora? Los asnos hablan. Por lo menos en esa ocasión habló. Y hoy en día ese asno, hijo de asno, que Cristo montó, nos está hablando, diciendo, llevarás la carga del Señor. Uno cuando es joven piensa que tiene todo el futuro tan grande, tantos años, pero tampoco es dado eso. Tristemente, los niños mueren, los jóvenes se mueren también. Pero cuando ya comienza a envejecerse, uno comienza a calcular, ¿cuántos años más o menos puedo esperar? Y comienza a darse cuenta que hay un límite. No es para siempre. Hay que invertir tu vida para el Señor. Porque la eternidad es para siempre. Y nuestra vida aquí es un vapor, es una flor que está aquí por el momento. Y sale el sol y se seca y vuela. Es una nube que está aquí por el momento, después pasa. ¿Cómo será el impacto de tu vida? Ese asno hizo una diferencia. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo caminaba a la cruz y se cayó por el peso de la cruz y llamó a uno llamado Simón, un sirenio? Imagínense cuando llegan al cielo y conocen en persona a aquel Simón que llevó la cruz de Jesús. ¿Crees que él dirá, ay, qué terrible que fue ese día, yo jamás volvería a hacer eso? Por supuesto que no. Él da gracias por la oportunidad de sufrir por el Señor, por la oportunidad de cargar su cruz, por la oportunidad de lucir para Jesucristo, por la oportunidad de vivir para Él. Y es tu oportunidad ahora, porque Dios dice, llévalo, niégate a ti mismo, levanta tu cruz, sígueme. Vamos a cantar el himno Tierra de Palestina y habla de la sangre, preciosa sangre, que fue vertida en la cruz del unigénito Hijo de Dios. Quizá hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo como su Salvador. Si usted no ha recibido a Cristo, si no está seguro si muriese hoy, irías al cielo. Pasa al frente, recibe a Cristo como tu Salvador, recibe el perdón de los pecados y la vida eterna. O quizá hay alguien aquí que aunque es cristiano, se ha alejado de los caminos de Dios y quiere renovar su relación con el Señor. Como el hijo pródigo, se ha dado cuenta, vuelvo a mi padre, vuelve a su Padre hoy. Jesucristo está aquí para recibirle con brazos abiertos, para levantarle de su tristeza y dificultad. Y si tiene alguna otra necesidad, aquí estaremos para orar con usted. Pongámonos de pie y vamos a cantar el 183, Tierra de Palestina.